Continuación de la parte 1. Numeral 2. ¿Qué es el ego? Tu mecanismo de supervivencia no es el único factor que afecta a tus emociones. Tu ego también juega un papel esencial en determinar cómo te sientes. Por ello, para adquirir un mayor control sobre tus emociones, es fundamental que entiendas qué es el ego y cómo funciona. En primer lugar, vamos a definir a qué nos referimos con ego. Es habitual decir que alguien tiene un gran ego, refiriéndonos al ego como algo similar al orgullo. Aunque es cierto que el orgullo es una manifestación del ego, solo es una parte de él. Puede que no muestres ningún orgullo y parezcas una persona humilde, y aún así estés controlado por tu ego. Así que, ¿qué es el ego? El ego se refiere a la identidad propia que has ido construyendo a lo largo de tu vida. ¿Cómo se ha creado esta identidad? Explicándolo de una forma simple, el ego se ha creado a partir de tus pensamientos y, puesto que es una identidad creada por la mente, no tiene una realidad concreta. Los sucesos que te ocurren no tienen ningún significado en sí mismos, solo adquieren un significado a través de la interpretación que le das. También puedes aceptar hechos sobre ti según las opiniones de la gente. Es más, te identificas con tu nombre, tu edad, tu religión, tus creencias políticas o tu trabajo de una forma similar. Esta identificación tiene sus consecuencias. Como veremos más adelante en este libro, los vínculos generan creencias y estas creencias pueden llevarte a experimentar ciertas emociones. Por ejemplo, puedes sentirte ofendido cuando la gente critica tu religión o tus principios políticos. Ten en cuenta que en este libro nos referimos al ego como tu historia o identidad, utilizando estos términos de forma indistinta. ¿Eres consciente de tu ego? Tu comprensión de la forma en la que funciona tu ego depende de tu nivel de autoconciencia. La gente con menor nivel de conciencia ni siquiera sabe la existencia del ego y, en ocasiones, vive subyugada por él. Por otra parte, la gente altamente consciente puede ver a través del ego, entienden cómo funcionan las creencias y cómo el apego excesivo hacia un conjunto de creencias puede causar un sufrimiento en su vida. En efecto, estos individuos se convierten en los dueños de su mente y viven en paz consigo mismos. Ten en cuenta que el ego no es ni bueno ni malo en sí mismo, solo es la consecuencia de una falta de autoconciencia. Desaparece a medida que te das de cuenta de que existe, puesto que el ego y la conciencia no pueden coexistir. La necesidad de tu ego de tener una identidad. Tu ego es una identidad egoísta, que solo se preocupa por su propia supervivencia. Curiosamente, se parece mucho a tu cerebro en cuanto a la forma en la que funciona. Tiene su propio mecanismo de supervivencia y está dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Al igual que ocurre con tu cerebro, el objetivo principal del ego no es ni tu felicidad ni tu paz interior. Más bien, al contrario, tu ego es persistente y nunca se calma. Quiere que seas ambicioso, quiere que hagas y tengas y logres cosas maravillosas para que te conviertas en alguien en la vida. Como ya hemos mencionado, tu ego necesita una identidad para existir. La manera en la que se logra una identidad es a través de la identificación con objetos, personas, ideas o creencias. A continuación vamos a repasar algunas de las cosas con las que se identifica tu ego para reforzar su identidad. Objetos físicos. Al ego le gusta identificarse con los bienes materiales. No hace falta decir que eso es lo habitual en el mundo actual. Podríamos decir que el capitalismo y la sociedad de consumo en la que vivimos se han creado a partir del conjunto de egos de la sociedad. Y esta es la razón por la que se han mantenido como modelo económico dominante en las últimas décadas. Los vendedores y empresarios entienden perfectamente la necesidad de la gente de identificarse con objetos materiales. Saben que la gente no solo compra un producto, sino que también compran las emociones o la historia ligada a ese producto. Muchas veces compras una ropa determinada o un coche en particular porque quieres contar una historia al mundo sobre ti mismo. Pongamos por caso que quieres mejorar tu estatus social, tu apariencia o expresar tu personalidad única. Y, en consecuencia, eliges los productos que más se asocian con estos ideales. Así es como funciona el ego. Utiliza los bienes materiales para crear un relato con el que te puedes sentir identificado. Esto no quiere decir que los objetos físicos sean malos per se. Solo es negativo cuando te sientes demasiado unido a las cosas, pensando que pueden hacerte sentir pleno, lo cual no es cierto. Tu cuerpo.
Mucha gente asocia su valía con su apariencia física. A tu ego le encanta fijarse en tu apariencia, ya que es con lo que te identificas más fácilmente. Lo malo es que cuando te asocias en exceso con tu apariencia física, tiendes a identificarte más fácilmente con el dolor físico y emocional. Lo creas o no, también es posible observar tu cuerpo sin identificarte con él. Amigos y familiares. El ego también genera su sentido de identidad a partir de tu relación con los demás. Al ego solo le interesa qué puedes conseguir de los demás. Dicho de otra forma, el ego crece cuando puede utilizar a otras personas para reforzar su identidad. Si eres honesto contigo mismo, te darás de cuenta de que muchas de las cosas que haces son intentos de obtener la aprobación de los demás. Esperas que tus padres estén orgullosos de ti, que tu jefe te respete y que tu pareja te quiera. Ahora vamos a ver más en detalle cómo funciona el ego en las siguientes situaciones. Relaciones entre padres e hijos. Los egos de algunos de los padres crean un fuerte vínculo y sentido de identificación con sus hijos. Esto se basa en la falsa creencia de que sus hijos son sus posesiones. Como resultado, intentan controlar las vidas de sus hijos y los usan para vivir la vida que a ellos les hubiera gustado vivir cuando eran más jóvenes. Eso se conoce como vivir indirectamente a través de tus hijos. Sucede en muchas familias. La próxima vez que veas a un jugador joven de fútbol o de baloncesto, fíjate en cómo reaccionan sus padres ante las jugadas. Intenta identificar qué padres están viviendo su vida de forma indirecta a través de sus hijos. Son los que gritan más alto y no solo para animar a su hijo. Esto puede ocurrir muchas veces de forma inconsciente. Parejas. El sentimiento de necesitar a alguien también tiene mucho que ver con el ego. Anthony de Melo tiene una bonita manera de describirlo cuando dice: la soledad no se cura con la compañía humana. La soledad se cura entrando en contacto con la realidad y entendiendo por qué no necesitamos a otro. Una vez que te das de cuenta de que en realidad no necesitas a nadie, puedes empezar a disfrutar de la compañía de los demás. Puedes verlo como realmente son en vez de estar intentando conseguir algo de ellos. Tus creencias. Tu ego también se vale de las creencias para reforzar tu identidad. En casos extremos, ciertas personas se sienten tan unidas a sus creencias que están dispuestas a perder la vida para protegerlas. Lo que es peor, están dispuestos a matar a la gente que no está de acuerdo con ellas. La religión es un ejemplo perfecto para ilustrar los peligros del apego excesivo a las creencias. El ego utilizará cualquier creencia para reforzar su identidad, sin importar que sean creencias religiosas, políticas o metafísicas. Otros elementos de identificación. Déjame mencionar una lista de cosas, sin profundizar en ellas, de las que tu ego suele derivar su identidad. Tu cuerpo, tu nombre, tu género, tu nacionalidad, tu cultura, tu familia, amigos, tus creencias políticas, religiosas, etc., tu relato personal, tu interpretación del pasado y tus expectativas sobre el futuro, tus problemas, enfermedades, situación económica, mentalidad de víctima, tu edad, tu trabajo, tu estatus social, tu rol como empresario, empleado, amo de casa, padre, bienes materiales, casa, coche, ropa, teléfono, móvil, etc., tus deseos. Las principales características del ego. Aquí tienes una lista de las principales características del ego. El ego tiende a equipar tener con ser, y esa es la razón por la cual el ego se identifica con los objetos. El ego vive en un mundo de comparaciones. A tu ego le gusta compararse con el ego de los otros. Para el ego nada es suficiente, siempre quiere más fama, más posesiones, más reconocimiento, etc. Para el ego, el valor de uno mismo suele depender de cómo te vean los demás. Tu ego necesita la aprobación de los demás para sentirse valorado. La necesidad del ego de sentirse superior. Tu ego quiere sentirse superior a otros. Quiere destacar y necesita crear distinciones artificiales para conseguirlo. Aquí tienes algunas de las estrategias que utiliza. Aumentar su valor mediante las personas con las que te relacionas. Si tienes amigos famosos o importantes, tu ego se asociará con ellos para reforzar su identidad. Es por ello que a mucha gente le encanta contarle a los demás
los ricos, famosos e inteligentes que son sus amigos. Cotillear. La gente cotillea porque, de alguna manera, les hace sentirse diferentes y superiores. Ese es el motivo por el que a algunas personas les gusta hablar mal de los demás a sus espaldas. Les hace sentir superiores, como también a todos aquellos que están en el grupo del cotilleo. Manifestar un complejo de inferioridad. Esto en realidad esconde un deseo de ser mejor que los demás. Sí, manifestar un complejo en este caso, de la gente quiere sentirse superior. Esto oculta el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Buscar la fama. La fama ofrece una ilusión de superioridad, por lo que mucha gente sueña con ser famosa. Tener razón. Al ego le encanta tener razón. Es la forma perfecta para reafirmar su existencia. ¿Te has fijado alguna vez en que todo el mundo, desde Adolfo Hitler a Nelson Mandela, piensan que lo que está haciendo es lo correcto? Mucha gente cree que tiene razón, pero ¿podemos estar todos en lo cierto? Quejarse. Cuando la gente se queja, por definición, creen que ellos tienen razón y los demás están equivocados. También es válido con sus objetos. ¿Alguna vez te has dado un golpe a la mesa o incluso la has insultado? Yo lo he hecho y la culpa era de la mesa por estar en el sitio equivocado. ¿O no? Llamar la atención. Al ego le encanta destacar, le encanta el reconocimiento, los elogios y la admiración, con el fin de llamar la atención. La gente puede realizar actividades tan dispares como cometer un crimen, llevar la ropa estrafalaria o cubrir su cuerpo de tatuajes. El impacto del ego en tus emociones. Entender cómo funciona tu ego puede ayudarte a controlar mejor tus emociones. Para ello, primero debes de ser consciente de que tu historia actual es el resultado de un conjunto de identificaciones con personas, objetos o ideas. Estas identificaciones son el origen de muchas de las emociones negativas que experimentas a lo largo de tu vida. Por ejemplo, cuando la vida no sigue tu propio relato personal, te llevas una decepción. Cuando algo desafía una de tus creencias, te sientes atacado y te pones a la defensiva. Resumiendo, muchas de tus emociones se basan en tu historia personal y en cómo percibes el mundo. Cuando cambias tu historia actual por una que te empodere y que, al mismo tiempo, disminuya tu apego excesivo a las cosas materiales, las personas o las ideas, experimentarás más emociones positivas. Más adelante en este libro veremos cómo puedes cambiar la forma en que interpretas esos sucesos. Actividad práctica. Tercero, la naturaleza de las emociones. Las emociones pueden ser complejas y engañosas. En esta sección veremos en detalle cómo funcionan. Entendiendo el mecanismo subyacente a las emociones, serás capaz de controlarlas de manera más efectiva cuando aparezcan. Lo primero que tienes que entender es que las emociones vienen y van. Puedes sentirte feliz y al momento siguiente sentirte triste. Aunque tienes cierto grado de control sobre tus emociones, debes de reconocer que tu naturaleza es impredecible. Si esperas a sentirte feliz todo el tiempo, te estás condenando a ti mismo al fracaso. El peligro es que después te culpes a ti mismo por haber fallado en tu objetivo de ser feliz o, aún peor, que te atormentes por ello. Para empezar a tomar el control de tus emociones, debes de aceptar que estas son transitorias. Tienes que aprender a dejarlas pasar sin sentir la necesidad de identificarte fuertemente con ellas. Debes de permitirte a ti mismo sentirte triste sin añadir comentarios o pensamientos tales como no debería estar triste o ¿qué es lo que está mal en mí? En vez de eso, debes de aceptar la realidad. Aunque seas fuerte mentalmente, en algún momento de tu vida vas a experimentar tristeza, pena o depresión. Esperemos que no al mismo tiempo y que no sea de una forma continuada. En ciertos momentos te sentirás decepcionado, traicionado, inseguro, resentido o avergonzado. Dudarás de ti mismo y dudarás de tu capacidad de ser la persona que quieres ser. Pero todo eso es normal y está bien, puesto que las emociones vienen, pero lo que es más importante, también se van. Tus emociones negativas no son malas ni inútiles. Puede que te culpes por experimentar emociones negativas o que te veas como una persona débil mentalmente. Incluso puedes llegar a creer que hay algo mal en ti. Sin embargo, a pesar de lo que diga tu voz interior, tus emociones no son malas. Las emociones son simplemente emociones, nada más.
Por ello, estar deprimido no te hace una peor persona que hace 3 semanas cuando te sentías feliz. Sentirse triste en un momento determinado no significa que no vayas a ser capaz de reír nunca más. Recuerda esto, la forma en la que interpreta las emociones, así como el sentimiento de culpa, es lo que crea sufrimiento, no las emociones en sí mismas. De hecho, las emociones negativas pueden ayudarte. A veces necesitas tocar fondo antes de alcanzar la cima. Incluso las personas más duras del mundo sufren depresión. Elon Musk nunca imaginó que caería en la depresión, pero la tuvo y salió de ella. Tras perder a su prometida, Abraham Lincoln estuvo deprimido durante meses. Este suceso trágico no le impidió llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Las emociones negativas suelen tener un propósito. Pueden servir de alerta, pueden ayudarte a aprender algo positivo de ti mismo. Por supuesto, cuando las estás sufriendo puede resultar difícil ver el lado bueno de las cosas, pero si las miras en retrospectiva, puedes darte cuenta de que las emociones, incluso las negativas, juegan un papel en tu éxito. El papel positivo de las emociones negativas. Tus emociones no están aquí para hacer tu vida más difícil, sino para decirte algo. Sin ellas no podrías crecer. Piensa en tus emociones negativas, como el equivalente emocional del dolor físico. Aunque odies sentir dolor, es probable que estuvieras muerto si no fueras capaz de sentirlo. El dolor te envía una señal tan poderosa de que algo está mal, impulsándote a realizar algún tipo de acción. Esta acción puede ser ir al médico, lo que puede llevarte a una operación quirúrgica, a cambiar tu dieta o realizar más ejercicio. Sin el dolor físico no habrías hecho ninguna de esas cosas. Tu situación habría empeorado con consecuencias que podrían llevarte a una muerte prematura. Las emociones funcionan de la misma manera. Te alertan sobre tu situación actual para que hagas algún cambio. Quizá necesitas dejar ir a ciertas personas, dejar tu trabajo o dejar atrás una historia que crea sufrimiento en tu vida. La naturaleza efímera de las emociones. No importa cuán deprimido estés, cuánta pena estés experimentando o qué tan mal te sientas en un determinado momento. Todo acaba pasando. Repasa alguna de las emociones negativas que has experimentado en el pasado. Recuerda los peores momentos de tu vida. Durante estos momentos tan difíciles, probablemente te hayas sentido tan abrumado por tus emociones que hayas pensado que nunca podrías escapar de ellas. No podrías imaginarte volver a ser feliz, pero incluso estos episodios llegaron a su fin. Al final, las nubes se disiparon y volviste a brillar de nuevo. Tus emociones vienen y van, tu depresión se irá, tu tristeza desaparecerá y tu enojo se desvanecerá. Ten en cuenta que si experimentas las mismas emociones de forma repetida, probablemente significa que tienes pensamientos que no te empoderan y que necesitas cambiar algo en tu vida. Hablaremos sobre ese tema más adelante. Si sufres de depresión crónica o severa, es recomendable que visites a un especialista. La complejidad de las emociones. ¿Alguna vez has sentido que nunca volverás a ser feliz? ¿En alguna ocasión te has sentido tan atrapado por tus emociones que pensabas que nunca desaparecerían? No te preocupes, son sentimientos habituales. Las emociones negativas actúan como un filtro que contamina la calidad de tus experiencias. Durante un episodio negativo, cada experiencia se percibe a través de ese filtro. Aunque el mundo exterior es el mismo, lo vivirás de una manera completamente diferente en función de cómo te sientes. Por ejemplo, cuando estás deprimido, no disfrutas de la comida que estás comiendo, de la película que estás viendo o de las actividades que realizas. Solo ves la parte negativa de las cosas. Como te sientes atrapado y con poco poder, por el contrario, cuando estás de buen humor, todo parece mejor. La comida sabe deliciosa, eres amable con los demás y disfrutas de todo lo que haces. Puedes pensar que, armado con el conocimiento que vas a adquirir con este libro, no volverás a sentirte deprimido nunca más. Incorrecto. Seguirás experimentando tristeza, frustración, depresión o resentimiento, pero con suerte cada vez que eso ocurra te volverás más y más sabio, recordando que esto también pasará. Tengo que admitir que a menudo me siento atrapado por mis emociones, aunque soy consciente de que no soy mis emociones. Sigo dándoles mucha importancia y me cuesta darme cuenta de que solo son visitantes temporales. Lo que es más importante, me cuesta recordar que no son yo.
Las emociones surgen y desaparecen, pero yo permanezco. Una vez que pasa la tormenta emocional, suelto sentirme idiota por haberme tomado mis emociones tan en serio. ¿Te ha pasado a ti esto alguna vez? Curiosamente, los factores externos pueden no ser y habitualmente no son la causa directa de un cambio repentino en tu estado emocional. Puedes encontrarte en la misma condición, con el mismo trabajo, la misma suma de dinero en el banco y tener los mismos problemas de siempre y, sin embargo, experimentar estados emocionales radicalmente distintos. De hecho, si miras hacia atrás, recuerdas tu pasado. Esto es lo que suele suceder. Lo habitual es sentirse deprimido durante unas horas o unos pocos días, antes de volver a tu estado emocional predeterminado. Durante este periodo de estrés emocional, tu entorno no cambia. La única cosa que cambia es tu diálogo interno. Te animo a que hagas un esfuerzo consciente para reconocer cuando te ocurren esos eventos y empezar a entender lo engañoso de tus emociones. Puede que quieras ir más allá y anotar esos sucesos en un diario. Al hacerlo, adquirirás un mayor conocimiento de cómo funcionan las emociones y, como resultado, tendrás más herramientas para controlarlas. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Mañana continuaremos con este maravilloso libro que nos está llevando a un viaje de autodescubrimiento para conocer no solo nuestras emociones, sino también sobre el ego y bueno, al fin y al cabo, la idea es poder ser mejores cada día, dominarnos y aprender a estar bien. Gracias por haber leído conmigo, por haberme escuchado. Es para mí un placer leer para ti. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a ese video. Comparte todo este proyecto con alguien que quiera implementar la lectura en su vida. Yo leo por ustedes. Así que nos vemos mañana. Chao, chao.